Estamos contentos de poder visitar esta iglesia a la cual tenemos mucho cariño desde hace muchos años, ¿no? Y hay una conexión muy cercana, la casa de oración de Vilapicina con las iglesias Génesis. Un abrazo de Antonio, el pastor, de muchos hermanos allá, de algunos que están por aquí, que me acompañan esta mañana, lo cual es un enorme privilegio. Tenemos gente del departamento de protocolo de Casa de Oración Vilapicina, ya que Belkis ha servido allí durante muchos años y muy bien. Y venimos para apoyaros, saludaros, estar con vosotros, pasar este tiempo juntos. Me acompañan algunos varones del grupo de hombres de La Espiga y os agradezco también el acompañamiento. Y también me acompaña aquí mi hijo y mis dos nietos, así que bueno, qué bien, ¿eh? Vengo súper bien acompañado. No se puede venir mejor acompañado esta mañana. Bueno, un momento que el Señor pueda hablar, obrar, llenarnos, bendecir este tiempo. Amén. El título que había puesto al mensaje es curioso, lo veréis en un momento. Pero a veces todo sueño, y no sé si alguien ha tenido sueños, y no sé si alguien recuerda algún sueño cercano. Yo hace bastante tiempo que no me acuerdo de ninguno, pero no hace tanto que estaba hablando con dos personas, ayer precisamente, y ambos habían tenido un sueño significativo. Pues yo me duermo también, que no recuerdo lo que sueño. Todo sueño, toda esperanza, toda promesa a veces se olvida y se va borrando con el paso de los años desde el interior de una prisión. Así que con este arranque ya estáis pensando de qué personaje bíblico voy a hablar. ¿Sí o no? Suena, ¿no? La Biblia narra una conocida historia sobre un joven que permaneció de una manera injusta por un tiempo más o menos de 3 años en una cárcel en el antiguo Egipto. ¿De qué estamos hablando? Mira qué curioso que no hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente revelado el propósito de Dios como lo fue en la vida de José. Aunque la mano de Dios estuvo sobre él y la guía del Señor fue tan evidente, José fue el único patriarca a quien Dios no se le apareció directamente. Esto es interesante también. Dios se apareció a Abraham, se apareció a Isaac, se apareció a Jacob, pero no se apareció a José. Sin embargo, eso no quita nada, porque la dirección de Dios sobre la vida de José se ve con mayor claridad que en ningún otro de los patriarcas. Y llegamos a concluir en esta mañana, a lo largo de este mensaje, que más allá de todas las cosas que nos pasan en la vida, y mira que pasan cosas en la vida, ¿verdad? Mira la hermana que está celebrando 66, 67, ya te estoy haciendo más joven. Mira que pasan cosas en la vida. Más allá de todas las cosas que pasan en la vida, lo importante es cumplir el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. El mensaje en esta mañana lleva por título, El propósito es el propósito. Y cumplir el propósito de Dios a veces, cuando todas las cosas nos van bien, cuando el tiempo es favorable, cuando todo nos sale bien. ¿Has tenido momentos de esos que todo te sale bien? ¿Que el tiempo es favorable? ¿Que parece uno un niño mimado? ¿Te ha pasado esto en algunos momentos de la vida? Supongo que sí, a todos, ¿no? Sabemos que José creció y era el niño favorito de su padre, Jacob. Tenía un montón de hermanos, lo que pasa que José había nacido de la mujer llamada Raquel. Jacob tenía otra esposa, Lea, no le gustaba tanto, no la amaba igual. Cometió un grave error Jacob, haciendo distinción entre las mujeres, haciendo distinción entre sus hijos, cuando claramente el Señor nos dice que no hagamos distinción de personas, ¿no? Tenemos que tratar a todos por igual, pero aquí Jacob se iba hacia un lado, ¿no? Al lado de Raquel y al lado de José. Raquel falleció dando a luz a su segundo hijo, el pequeño de la casa, Benjamín.
Dice que en una extravagante demostración extraña de amor de Jacob por su hijo, José le regaló una túnica que tenía un montón de colores. Y luego había otro punto en este chaval que tenía sueños. Pero no cualquier sueño, ¿no? Sueño así como muy de grandeza. Fíjate que un día soñó José que había 11 manojos de trigo y cada uno representaba a sus 11 hermanos y se inclinaban todos esos manojos delante de él. Claro, esto ya los hermanos ya estaba empezando la cosa a chirriar un poquillo. Pero luego más adelante tuvo otro sueño y aparecía el sol que representa a su padre. Dice que aparecía la luna que representa a su madre. Y 11 estrellas. ¿A quién representan las 11 estrellas? ¿A quién se os ocurre? Ya no hace falta ni decirlo. Y todos estos que se inclinaban delante de él. Estaba atravesando José un momento bueno de la vida en el que todo te es favorable, en el que uno se siente que la bendición del Señor está cayendo a raudales en él y es el niño mimado de la casa, no le puede ir mejor. En esos tiempos es importante que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y no sé cuántos aquí estáis viviendo un momento como ese, todo te va de maravilla, no te puede ir mejor las cosas, todo te va de color de rosa y eres el niño mimado de la casa o la niña mimada de la casa. ¿Sí? Alguno tiene que haber aquí. Pero hermanos, también es necesario cumplir el propósito de Dios en momentos cuando de golpe se vive un giro inesperado a los acontecimientos. Así que José, que iba con su hermosa túnica que le había regalado su padre de muchos colores, dice que le llegaba hasta el pie, que era como un símbolo de algo noble. Con todos aquellos sueños de grandeza, sus hermanos le cogieron una tirria enorme y empezaron a almacenar rencor contra su propio hermano. ¿Hay alguien aquí que haya almacenado rencor contra otra persona? ¿Hay alguien aquí que haya almacenado rencor incluso contra los de su propia casa? Porque, como decía antes Adi, no somos muy distintos a Judas, pero tampoco somos muy distintos a los hermanos de José. Que el Señor pueda traer en esta mañana un perdón, si tuviese algo que perdonar a alguien. Que el Señor pueda ayudarme a perdonar por completo, soltar toda esa amargura, todo ese rencor. Los hermanos de José no supieron hacerlo y llegaron al punto que desearon incluso de matarle. Yo intento ponerme en la posición de los hermanos de José y no doy lugar, no doy crédito, no sé cómo sería esto posible. Que el Señor nos libre de mantener algo, ese tipo de sentimientos hacia alguien. Terrible, ¿no? Terrorífico. Ahora que Rubén, que era el mayor, se le ocurrió una idea un poquito mejor. Dice, hombre, no vamos a matarle. Pensaron echarle en una cisterna que estaba vacía. Y Rubén tenía en su corazón una buena idea. Dice, bueno, cuando pueda, cuando mis hermanos se alejen, yo voy y le recojo, le pesco de la cisterna vacía. Pero yo no sé dónde se fue Rubén, porque a veces el Señor permite cosas que uno no se explica. ¿Dónde fue este hombre? Que era el único que tenía un poco de buenas ideas. ¿Dónde se fue Rubén? No sabemos, pero se fue. Y José, que estaba metido en una cisterna vacía, en ese momento pasa una caravana de gente que llevaba camino de Egipto, comerciantes, y entre todos tiene una buenísima idea, una propuesta. Vamos a vender al niño este. Vamos a vender al niñato este, mimado. Vamos a vender a este soñador, ¿no? La Biblia lo dice así. Mira, Génesis 37, desde el 18 en adelante. Me gustaría que cuando llegues a tu casa, no sé si hoy que es domingo, pero mañana lunes,
podamos leer esta historia, Génesis 37 hasta el 50. Son tantos versículos que digo, no los vamos a leer todos hoy porque no los vamos. Pero léelos tranquilamente en casa en esta semana. Qué historia tan buena, ¿no? Tan conocida, tantas veces predicada, estudiada, leída y sin embargo siempre impactante esta historia. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dice, hombre, con hermanos como estos, ¿no? Con amigos como estos, pues ¿quién necesita enemigos? Nadie. Dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador, el hijo de papá. Ahora pues venid y matémosle, echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Muchas veces el Señor te da un sueño, el Señor te da una palabra, el Señor te da una promesa y viene gente que pretende pisotear la promesa, el sueño de Dios. Pero, hermanos y hermanas, gloria al Señor en lo alto, lo que Él te ha prometido lo va a cumplir, porque nadie puede pisotear eso por mucho complot que haya en contra tuya. Todos los sueños que Dios te ha dado y las promesas que te ha dado, y este mensaje es para ti porque Dios te ha dado sueños, se van a cumplir. Los hermanos quisieron pisotear los sueños de Dios y dijeron en sus pensamientos, veremos a ver qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó todo esto, lo libró en sus manos y dijo, no lo matéis, no derraméis sangre, echadlo aquí en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis la mano sobre él. Porque él quería librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Se sentaron a comer pan. Yo no sé cómo se puede hacer esto, pero hay gente que lo hace. O sea, tú estás haciendo daño a alguien y te sientas como que aquí no pasa nada a comer pan. Bon profit. A comer como que aquí no ha pasado nada. Yo me quedo alucinado. ¿Cómo puede ser que haya personas haciendo la maldad contra otros y luego duermen por la noche? Uno no sería capaz de hacer esto. Los hermanos se pusieron a comer pan como que aquí no pasa nada. Y he aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a este chaval y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Aquí tenemos un hermano que estaba pensando en el negocio. El hermano que estaba pensando en hacer negocio con su otro hermano. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Qué curioso este dato. Llevaron a José a Egipto y después Rubén volvió. ¿Para qué te fuiste, Rubén? ¿Para qué te fuiste? Pero a veces el Señor permite cosas que no entendemos porque están pasando a lo largo de los años de la vida. Volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, papá, hemos encontrado esta túnica, toda llena de sangre. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y claro, el padre reconoció que era la túnica de su hijo y llegó a la conclusión el padre, sin más pistas, sin investigar más nada, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Al menos a veces uno a lo largo de la vida llega a conclusiones falsas y cree cosas falsas y se mantiene durante años creyendo cosas que no son verdad. Tengo que decir que me ha gustado mucho la alabanza y muy bien están sonando los instrumentos, genial. Una alabanza muy movida, muy original. Lo malo que no me sabía las canciones, no, pero genial. Que Dios os bendiga grandemente a ese grupo de alabanza.
El precio que se pagó por José fueron 20 monedas de plata. Justamente la ley dice que este es el precio que se paga por un esclavo que tiene entre 5 años, como mi nieto que está allí, y 20. Luego ya cuando pasa de los 20, ¿cuántas monedas se le dan por el precio de un esclavo? ¿Cuántas? ¿Cuántas monedas de plata? 30. Las mismas que tiró Judas, ¿no? Delante del Sanedrín. Pero en este caso dieron 20 porque el chaval pues tenía como 17 años, José. ¿Hay alguien aquí que tenga 17 años? Bueno, pero ¿quién va a ir entonces al culto de jóvenes la semana que viene, que ya empieza? A ver. Hermanos, es necesario cumplir el propósito de Dios incluso en los momentos duros. Y yo si pregunto ahora quién está o ha pasado momentos duros en su vida, seguramente alguien puede levantar su mano, ¿no? Los creyentes vivimos momentos durísimos, incomprensibles, tristes para llorar. ¿Está Dios allí o no? El propósito de Dios también se cumple cuando uno atraviesa momentos durísimos. Y mira, ese versículo de Romanos 8:28 que lo puse en otra versión, porque esta versión dice lo que tiene que decir. ¿Qué es esto? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No es que todas las cosas ayudan para bien, como dice la Reina Valera del 60, no son las cosas. Es el Señor que dispone todas las cosas, incluso los momentos tan trágicos y duros que hemos experimentado. Si alguno no los ha experimentado es porque todavía es demasiado joven. Pero realmente los años de la vida traen momentos duros. A José le llegaron los momentos duros, dramáticos y terribles demasiado pronto, con 17 años. Tenemos en este mundo muchos niños a los cuales ya les ha llegado vivir experiencias que nadie quisiera que viviese un niño. Los comerciantes vendieron a José a un egipcio de alto rango que se llamaba... ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llamaba? Potifar. No le pongáis este nombre a vuestro hijo, pero se llamaba así. Potifar. Llegó a convertirse José en el supervisor de la casa de Potifar, llegando a ser uno de los siervos de mayor confianza en Potifar, y fue puesto a cargo de toda la casa, el niño este. Porque José sobresalía en todas las cosas que hacía. Y nosotros también estamos llamados a esto, a sobresalir en las cosas que hacemos. Hacer las cosas como para el Señor es hacer las cosas con excelencia, es hacer las cosas bien, es sobresalir. José lo había entendido. Dios estaba con José y prosperaba en todas las cosas que hacía. Señor, que tú estás con nosotros, prospera todas las cosas que estamos haciendo. Dile un momento al Señor, Señor, prospera todas las cosas que estoy haciendo, como prosperaste las cosas que hizo José. Génesis 39, José vivía un principio que a mí me gustaría también vivir. Todo lo que hacemos es un servicio a Dios. Todo lo que uno hace es un servicio a Dios. Así vivía José. A veces uno cree que hay cosas que son servicio a Dios y otras que no, voy haciendo. Pues no, José tenía un principio, todas las cosas que hago son servicio a Dios. Pero luego pasó que había la esposa de Potifar en la historia. Esta historia ya se repite a lo largo de los siglos y llega a días de hoy. Esto viene siendo habitual en la raza humana. A pesar de que han pasado muchos años, el ser humano no evoluciona, no mejora. Somos los mismos. Decía uno, ¿para qué vamos a poner tantos caballos en el coche si está conduciendo el mismo burro? Somos el mismo, a lo largo de la historia, ¿no? Esta mujer trató de seducir a José
Y José constantemente se negó a sus insinuaciones, mostrando honor a Dios, porque al Señor le debemos honra y gloria y loor, ¿no? Pero también a su jefe, Potifar. Génesis 39:9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Cómo puede ser esto posible? Un chico con 17 años y no había otro mayor en esa casa y acababa de llegar de hacía poco y había sido vendido como esclavo. ¿Qué se podría esperar de un chico así? Pues lo pusieron el más alto en la casa. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa se me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, todas las cosas que hacemos son un servicio para Dios. Un día la esposa de Potifar lo tomó por su ropa, nuevamente hizo como que quería insinuarse. José no supo cómo liberarse, salió huyendo, dejándose algunas ropas allí en las manos de la mujer. Y ella le acusó falsamente. ¿Hay alguno aquí que ha sido acusado falsamente en tus años de existencia? Luego no somos tan diferentes de José. Ella le acusó falsamente de intento de violación. Y Potifar, el marido, lo puso en prisión. Pero José era inocente. Tú lo sabes y yo lo sé. Y Dios también, ¿no? A Dios no se le escapa ningún detalle. Se comportó de una manera honrosa incluso dentro de la cárcel, incluso siendo allí metido de manera injusta, a tal punto que quedó impresionado el guardia de la cárcel y le pusieron a cargo de todos los demás prisioneros. Estamos hablando de un chaval que tenía casi 18 años, pero no los había cumplido. Ahora, que puesto que Potifar era un tipo de alto rango, que tenía mucha autoridad, lo normal en estos casos, cuando una mujer le acusa de intento de violación, lo normal no era colocarle en la cárcel a José. Lo normal era... se lo tenían que haber cargado. Pero, ¿qué hemos dicho antes? ¿El Señor te ha dado sueños? Muchos querrán pisotear los sueños y las promesas y la palabra que Dios te dio, pero el Señor va a mantener los sueños y los va a llevar a cabo y los va a cumplir. Yo no te puedo decir cuándo, pero Él lo va a hacer. Las promesas de Dios no hay nadie que pueda pisotearlas. Los hermanos lo intentaron. La mujer de Potifar lo intentó. Pero por alguna extraña razón, Potifar, entendiendo y conociendo el corazón de este chico, lo metió en la cárcel y lo libró de la muerte. El Señor le libró de la muerte por segunda vez en menos de 6 o 7 meses. Yo no sé si hay alguno aquí que ha sido librado de la muerte 2 veces en menos de 6 o 7 meses. Experiencias que se pasan en la vida durísimas. Ahora una pregunta, ¿era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión? ¿Sí? ¿Alguno dice que sí? ¿Hay alguien que diga que no? ¿Qué pasa? ¿Los del no? ¿Los del no? ¿Quiénes son? Yo tengo que llegar a la conclusión, nunca es voluntad de Dios que alguno de sus hijos esté en la cárcel. Nunca es. Esta no es la voluntad de Dios. Él nos sacó de la esclavitud y nos ha hecho libres. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que alguno esté en la cárcel? Aquí ya tocamos ese tema curioso de la voluntad permisiva, ¿no? Dios, por alguna extraña razón que vaya a saber, permite que José atraviese un tiempo en la cárcel. A mí me han pasado cosas que yo también he preguntado al Señor, digo, pero esto, Señor, ¿esto de dónde sale? ¿Esto es tu voluntad? ¿Es necesario esto? ¿Hay alguno aquí que le ha preguntado a lo mismo a Dios, no? ¿Sí o no? Estamos juntos en la barca. Cosas que experimentamos los cristianos, los creyentes, que uno dice, pero ¿dónde está el Señor aquí? Bueno, nosotros podemos llegar a decir, pero claro, todo el mundo es profeta al día siguiente, ¿verdad? Ya con el paso de los años y habiendo leído toda la historia hasta el capítulo 50 de Génesis, nosotros llegamos a la conclusión
de que, bueno, era casi esencial que José estuviera en la cárcel. Pero un chico que ha tenido sueños de grandeza, que ha pasado por momentos en los que era el niño mimado de la casa, cuando todo le iba de maravilla, a pedir de boca, todo el camino era de color de rosa, como ahora la Barbie. Todo era Barbie en la vida de José, y de repente con menos de 18 años está metido en una cárcel, en una prisión en Egipto. Y yo pregunto esta mañana, estaba orando cuando me dijo Adi de compartir aquí en Mataró. Digo, Señor, ¿de qué predicamos? ¿De qué predicamos ahí en Mataró? Y me trae el Señor la historia de José. Digo, pero otra vez José, Señor. ¿José para qué? Pero he entendido que estamos aquí algunos que hemos recibido palabra de Dios, hemos tenido sueños de Dios, hemos recibido profecías de Dios y por alguna causa estamos atravesando una situación tan dura y tan difícil, situaciones como las que José atravesó dentro de una cárcel, en las que uno empieza a desistir y perder la esperanza y olvidarse de los sueños y decir lo que Dios ha dicho que iba a hacer, no lo va a hacer. Lo que Dios me dio, no lo va a hacer. Las promesas que Dios me dio no se van a cumplir. En el caso de José era esencial que él estuviese en la cárcel. Esencial. Quizá también es esencial que tú estés viviendo lo que estás viviendo. Y alguno preguntará, sí, pero ¿voy a aprender algo en este proceso? Pues a lo mejor no. Hay procesos que uno atraviesa en la vida que son duros y uno dice, Señor, ¿pero para qué estoy atravesando este proceso si no he aprendido nada? Yo a veces le he llegado a decir al Señor, Señor, si yo soy fácil para aprender, soy buen estudiante, soy un barro más o menos moldeable, no todos los días. Pero bueno, si me quieres enseñar algo, me lo enseña de una manera sencilla. ¿Pero para qué tengo que pasar esto? Y al final del proceso a veces uno llega a la conclusión y dice, ¿he aprendido algo que antes no sabía cuando empezó todo este proceso tan duro? Pues quizá no. Pero hay cosas que el Señor permite que vivamos y es allí, en un momento tan duro, cuando el propósito de Dios en tu vida te tiene que cumplir. En ese momento vuelven los sueños, pero no vuelven los sueños de José, porque cuando uno está atravesando momentos duros, a veces olvida sueños y olvida la palabra, pero hay gente alrededor que entonces empieza a sentir, empieza a experimentar la presencia del Señor y empiezan a pasar cosas, señales, prodigios, maravillas, el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos de tal manera que te despierta a ti lo que tú también recibiste de parte de Dios, y creo que así le pasó a José. Un copero, un panadero que estaban metidos en la cárcel porque habían delinquido. ¿Qué habían hecho esta gente? A saber, porque no se cuenta. Estaban allí y uno tuvo un sueño y el copero también tuvo un sueño. Y el copero le cuenta el sueño a José y dice, bueno, mira, yo no soy. ¿Qué podría yo ofrecerte? ¿Qué tengo yo? Nada. Pero el Señor te va a dar revelación. Dios va a dar revelación. Uno tiene que saber dar la gloria al Señor cuando vive momentos de bonanza, pero también tiene que saber dar la gloria a Dios cuando está metido en la prisión de Egipto. No sé cuál de los dos es más difícil de hacer. El copero le cuenta el sueño y José da la gloria al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice, esta es la interpretación. En 3 días vas a ser puesto de nuevo en tu lugar de copero del faraón.
El panadero todo ilusionado. Que yo te di otro sueño! Yo te di otro sueño. Que me revele más o menos lo mismo. Contó el sueño a José. Para los detalles del sueño, leerlo. Génesis 37 hasta 50, toda la semana de trabajo. Y entonces le da la interpretación el Señor a través de José, porque nosotros no tenemos dones, no tenemos talentos, excepto lo que el Señor está poniendo en nosotros. Excepto lo que el Señor revela a nosotros y nos utiliza como un vaso vacío, ¿no? Pero el que pone el agua, el que pone todo lo que vale dentro del vaso es Él, ¿no? Le da la interpretación del sueño al panadero y vaya drama. En 3 días tu cabeza va a ser cortada. Menos mal que yo no me acuerdo de mis sueños. Claro, teniendo este sueño del panadero, digo, yo no sueño nada, ¿eh? Yo no me acuerdo de mis sueños. Y se cumple. Y José, como haríamos todos, le dice al copero, oye, cuando seas puesto de nuevo en tu puesto, acuérdate de mí, que estoy aquí en la cárcel, acuérdate de mí, porque uno a veces quiere salir del proceso en el que Dios está, en el que Dios permite que estás, y uno quiere salir, ¿sabe? Quiere salir antes del proceso. Y uno busca ayuda y dice, oye, acuérdate de mí, que estoy aquí en la cárcel, que me saquen, díselo al faraón, que me saquen. ¿Y qué pasó con el copero? ¿Hay alguno aquí que tenga poca memoria? Pues tienes más memoria que el copero. El copero no se acordó, se olvidó de José. A mí también me ha pasado. A veces estás esperando a alguien de algo o algo de alguien. Dice, el orden de los factores no altera el producto, pues mira, sí. A veces estás esperando algo de alguien y confías y te pasa como a José con el copero. Si te he visto no me acuerdo. El Señor es el que va a sacarte del proceso en el que estás cuando Él quiere. Uno a veces intenta salir antes. Pues no. José intentó salir antes, pero no, pasaron como 3 años, 3 años y medio, 4 años, no lo sé. Y un día, sabéis la historia, vamos a terminar, pero Faraón empieza a tener unos sueños que le angustian, que le agobian, de unas vacas que eran muy gordas, y después vienen unas vacas que eran las más feas que se puede ver en el mundo. Se comieron a las vacas gordas y como que no habían comido nada porque seguían igual de flacas. Tuvo un sueño similar por 2 veces y nadie lo podía descifrar. No había quien interpretase el sueño. Y entonces, ese sí. Ahora llega el momento y dice el copero, ahí va, espérate. Que había ahí un chaval en la cárcel, que hayan pasado 2 o 3 años. Hay uno allí que yo tuve un sueño y ¡pum!, dio en el clavo. Y después el panadero, ese pobre hombre, también dio en el clavo, ya nos lo hemos quitado de en medio. Se acordaron de José. El Señor no se olvidó de José, como tampoco se olvida de ti ni de mí. A veces uno atraviesa un momento en su vida tan durísimo que piensa que Dios se ha olvidado, pero no, Dios no tiene ningún problema de memoria. ¿Es la voluntad de Dios que José estuviera en la cárcel? No, no es esa la voluntad de Dios. ¿Es esa la voluntad permisiva de Dios? Sí, para los que dijeron sí. También es buena respuesta. Ambas respuestas son buenas. Qué curioso.
la interpretación que este chico joven le da a Faraón en conjunto con un sabio consejo, que ahí tuvo que ser esa sabiduría que obró años más tarde en Salomón y que obra a través de vosotros por su pura gracia, esa sabiduría de Dios que nos hace entender cosas que nadie podría descifrar ni entender, le da tal consejo al Faraón, al Señor de Egipto, que ahora, en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios hace las cosas en un abrir y cerrar de ojos, las cosas mañana pueden ser completamente diferentes a como son hoy. El Señor obra milagros, no le hace falta mucho tiempo cuando Él obra milagros. Hay cosas que llevamos años esperando y cuando Dios dice, ahora es el momento, ¡obra! Y obra de manera sobrenatural y milagrosa en un abrir y cerrar de ojos. Así fue puesto este muchacho desde la cárcel al segundo de a bordo en el reino de Egipto. No había otro mayor que no fuese Faraón. Y después José. Decimos que el proceso había durado 13, 15 años. Sí, tenía 30 años cuando llegó este momento. Los procesos que Dios nos permite vivir a veces no son rápidos. No se pasan enseguida. Señor, ¿hasta cuándo tengo que estar yo viviendo esto? Pues vaya a saber, 13 años. Mucho tiempo, a veces. La grandeza espiritual de José es asombrosa. ¿Cuántas personas se habrían vuelto amargadas al vivir una situación tan dura como la que vivió José, que había sido culpado injustamente por algo que no había hecho, por obedecer al Señor se ve metido en una cárcel en Egipto? Y a veces nosotros permitimos que la amargura, las protestas, el enfado contra Dios haga mella. Yo creo que uno se puede enfadar con Dios. Yo me he enfadado unas cuantas veces con Dios. Pero el problema es cuando uno hace mella, aquí dentro se amarga. Entonces vive su vida cristiana amargado por lo que está viviendo, Y sin embargo, José nunca permitió que la amargura tocase su corazón. Él se dedicó a que todo lo que hacía era un servicio a Dios. Allí donde esté, no necesitas cambiar de sitio para servir a Dios. No necesitas que tu situación cambie para servir a Dios. Debes de cumplir el propósito que Dios te ha dado aquí, en el lugar donde estás, en la situación donde estás puesto. Qué fácil que hubiera sido darse por vencido, ¿no? ¿De qué aprovecharía intentar servir a Dios si todo lo que hace es castigarme? Quizá José se hizo esta pregunta 1001 veces en la prisión de Egipto. Pero no hubo indicio de amargura ni intento de culpar al Señor. José continuó siendo recto y fiel. Esto es grande, mantenerse fiel al Señor en medio de una dificultad que estés atravesando, que no sé cuál es. Y si leemos en Génesis 45, del 1 al 9, para acabar, este es el clímax, el momento culminante aquí de esta historia en el libro de Génesis. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «¡Haced salir de mi presencia todos!». Y no quedó nadie con él.
al darse a conocer José a sus hermanos después de 15, 16, entre 15 y 20 años. Toda una vida. Entonces se puso a llorar a gritos. ¿Hay alguien aquí que esté llorando a gritos? ¿Has llorado alguna vez a gritos? José se puso a llorar a gritos. Soltó todo lo que tenía que soltar, que llevaba allí dentro 20 años. Y oyeron los egipcios y oyó también toda la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? ¡Qué fuerte! Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ostras, es increíble. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese lo más mínimo haberme vendido aquí, porque para preservación de la vida vuestra me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan otros 5, en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa a ir a mi padre y decidle: así ha dicho José, Dios me ha puesto por señal de todo Egipto, o por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Ahora ya termino aquí. Pero qué curioso, porque a veces lo que Dios te ha dicho, las promesas que Dios te ha dado, la palabra que Dios te dio, los sueños de Dios en tu vida, no se van a cumplir como tú piensas. Porque José, cuando le dijo a su padre y a sus hermanos, siendo José un niñato de 17 años, chavales, que he visto yo el sol, que es papá, la luna, mamá, las estrellas, que sois vosotros, pringaos, que os vais a postrar todos delante de mí. Aquí ha llegado José. Yo no creo que ahí él mantuviese la humildad necesaria para servir a Dios. Y a veces los procesos que el Señor nos hace atravesar son tan durísimos y tienen como objetivo humillar y hacer un corazón que es duro en uno que es blando, porque no se puede servir al Señor con un corazón lleno de orgullo, sino en la sencillez y la humildad que este chaval José llegó a entender, no sé si en la cárcel, en la casa de Potifar, vendiendo grano, no sé dónde, pero lo llegó a conseguir, hasta tal punto que cuando se juntó con sus hermanos 20 años más tarde le dijo: tranquilos, yo soy José. No os entristezcáis porque todo lo que ha pasado aquí no tiene nada que ver con vosotros. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Ha sido el Señor que ha permitido ponerme aquí. Aquellos sueños que me dio, que yo quizá entendía de una manera, se han cumplido. No como yo quería, no como yo pensé hace 20 años que se iban a cumplir, pero han llegado a cumplirse. Así que te digo, para terminar, la promesa que Dios te ha dado, los sueños que Dios te ha dado, las palabras que Dios te ha dado, se van a cumplir. No hay nadie que pueda pisotear eso. Se van a cumplir. Yo no sé cuál es el proceso que se está atravesando aquí. No sé qué estás viviendo. Yo sé lo que he vivido yo y lo que estoy viviendo, pero no sé lo que tú estás viviendo. Pero sea cual sea el momento donde tú estás, ese es el lugar para cumplir el propósito de Dios. Ese es el lugar para servir a Dios. Sea cual sea cómo estás,
Esa es la situación de tu vida para servir a Dios. No es necesaria que cambien las situaciones para empezar a servir a Dios. No necesitas que te saquen de la cárcel para ponerte en otro sitio para empezar a servir a Dios. Y el niño José había entendido y puesto en práctica un principio bíblico que es: todo lo que hago es un servicio a Dios. Sea cual sea la situación que vivo, sea cual sea el lugar donde estoy. Señor, en esta hora pedimos que tu Espíritu pueda tocarnos y pueda guiarnos y pueda apacentarnos y llevarnos en la palma de tu mano, y que las alas del Todopoderoso estén aquí presentes y nosotros debajo del poder de Dios, de la gracia abundante del Señor. Padre, como cuidaste a José a lo largo de todos sus momentos de la vida, los dulces y los tristemente amargos. Guarda, Señor, a cada mujer que hay aquí en la iglesia Génesis de Mataró. Guarda a cada varón aquí. Guarda a cada niña y a cada niño. Guarda a nuestros jóvenes aquí, como guardaste a José. Y Señor, que en esta mañana podamos creer que lo que tú nos has hablado se va a cumplir. No exactamente como yo creo, pero se va a cumplir de una manera más poderosa, más sublime, más majestuosa. Porque el Señor de señores te lo ha prometido, y lo que Él promete nadie puede pisotearlo. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén.